Hola, hola, mi gente preciosa. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un chismecito jugoso, porque hoy nos vamos a sumergir en una historia que tuvo a todo el mundo del espectáculo turco al borde del asiento. Y no estamos hablando de una nueva novela, sino de la vida real, de dos nombres que brillaron con luz propia y que, bueno, digamos que su historia dio un giro inesperado. Así es, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón y cuyo final sigue dando de qué hablar. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, emociones y, por supuesto, mucho drama. Vamos a desentrañar los detalles de su relación, desde los primeros rumores hasta el supuesto gran error que, según dicen, lo cambió todo. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, pues ya saben, un like siempre es bienvenido. Ahora sí, agárrense que empezamos. La historia de Kerem y Hande es como un cuento de hadas moderno, ¿no creen? Dos jóvenes talentosos, guapos, exitosos, destinados a encontrarse. Y así fue en el set de Sen Kalkam, la novela que los catapultó a la fama internacional. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. La pantalla explotaba con cada mirada, cada sonrisa, cada roce. Era imposible no shippearlos, ¿verdad? Ese Edser, como lo llamaban sus fans, era un reflejo de algo real, algo que traspasaba la pantalla y se sentía en cada rincón del mundo. Al principio, como suele suceder, ambos negaron cualquier romance. Eran solo amigos, compañeros de trabajo, profesionales. Bla, bla, bla. Pero claro, los rumores no tardaron en encenderse. Las fotos robadas, los comentarios sospechosos en redes sociales, las miradas cómplices. Todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y la verdad, nadie se lo creía. Era evidente que había una conexión especial, una chispa que los hacía brillar aún más juntos. Recuerdo que los periodistas de espectáculos turcos no dormían literalmente. Seguían cada uno de sus pasos, buscando la confirmación que todos esperábamos. Cada vez que salían a comer, a un evento, boom. Fotos y más fotos que alimentaban la llama de la esperanza para todos nosotros. Recuerdo perfecto cuando empezaron a aparecer las primeras fotos de ellos fuera del set, tomados de la mano, disfrutando de una cena romántica. El fandom enloqueció. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de memes. Todos estábamos felices de verlos juntos, de que la magia que transmitían en la pantalla se hiciera realidad en la vida real. El fandom, ese ejército de fans que los apoyaban incondicionalmente, se unió bajo el nombre de Anker. Crearon perfiles en todas las redes sociales, recopilaban cada una de sus interacciones, eran unos verdaderos detectives. Y gracias a ellos podíamos ver la evolución de su relación en tiempo real. Finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, lo confirmaron. Kerem y Hande eran oficialmente pareja. ¡Qué alegría! Parecía que el universo conspiraba a su favor, que todo era perfecto. Éramos testigos de un romance de ensueño, de esos que solo vemos en las películas. Y la verdad es que se veían preciosos juntos, radiantes, enamorados. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Las revistas del corazón no paraban de sacar portadas con ellos, analizando cada uno de sus looks, cada una de sus declaraciones. Eran los reyes del mambo, no había quien les hiciera sombra. Su relación fue una explosión de amor y felicidad. Viajaban juntos, compartían fotos y vídeos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Eran la viva imagen de la perfección. Cada aparición pública era un evento, cada publicación era un récord de likes y comentarios. Eran adorados por millones de fans en todo el mundo. Y nosotros, desde este lado de la pantalla, disfrutábamos de cada momento, nos emocionábamos con cada detalle, nos ilusionábamos con su futuro juntos. Recuerdo la emoción cuando Kerem viajó a Maldivas con Hande y su familia, todo el mundo pensaba que le iba a pedir matrimonio. Los fans estaban preparando la boda en su cabeza literalmente. Pero como suele suceder en la vida, no todo es color de rosa. A medida que su fama crecía, también lo hacían las presiones y las exigencias. La exposición mediática era constante, la atención de los paparazzi era implacable, los rumores y las especulaciones eran cada vez más intensos. Y poco a poco esa burbuja de amor y felicidad empezó a desinflarse. La agenda de ambos era una locura. Hande, convertida en una de las actrices más solicitadas de Turquía, viajaba constantemente para grabar comerciales y asistir a eventos. Kerem, por su parte, también estaba trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero.
La distancia, aunque no fuera física, empezó a pesar en la relación. Empezaron a aparecer rumores de celos, de discusiones, de infidelidades. Los fans se dividieron, algunos defendían a Kerem, otros a Hande, otros simplemente se lamentaban por el posible final de su relación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, lleno de insultos, acusaciones y teorías conspirativas. Era un caos total. Los comentarios en las redes sociales se volvieron tóxicos, con acusaciones de ambos lados. Algunos fans de Hande decían que Kerem no la valoraba, que era demasiado mujeriego y que no se merecía su amor. Otros, en cambio, defendían a Kerem y decían que Hande era demasiado exigente y que lo presionaba demasiado. Era una guerra sin cuartel y la verdad es que daba mucha pena. Y en medio de todo este torbellino, llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado. El shock fue total. El mundo entero se quedó sin aliento. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Quién era el culpable? Las preguntas inundaron las redes sociales, pero las respuestas tardaron en llegar. Las lágrimas corrieron como ríos, los corazones se rompieron en 1000 pedazos. El Anker se había desvanecido, dejando un vacío enorme en el corazón de sus fans. Muchos se negaban a creerlo, pensaban que era una estrategia de marketing, una mentira para generar más expectación. Pero la cruda realidad era que la pareja más querida de Turquía había llegado a su fin. Durante un tiempo, ambos guardaron silencio. Se alejaron de las redes sociales, se centraron en sus proyectos profesionales y trataron de lidiar con la ruptura de la manera más privada posible. Pero claro, el silencio no hizo más que alimentar los rumores y las especulaciones. Cada uno tenía su propia versión de la historia, y cada uno trataba de defender su posición. Los paparazzi, como buitres hambrientos, los seguían a todas partes, buscando la foto que valiera oro. Cada gesto, cada mirada, era analizado al milímetro, tratando de encontrar pistas que revelaran la causa de la ruptura. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el supuesto gran error que, según dicen, lo cambió todo. Y aquí es donde las cosas se ponen turbias, mis amigos. Porque a pesar de todo lo que se ha dicho y escrito sobre el tema, la verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó. La nebulosa rodea su separación como una densa niebla, impidiendo ver con claridad los hechos. Hay muchas teorías al respecto, y cada una tiene sus propios defensores y detractores. Algunos dicen que fue la presión mediática, que la exposición constante a las cámaras y a los paparazzi terminó por desgastar la relación. Era una jaula de oro donde cada paso era vigilado, cada palabra analizada. La falta de privacidad, el constante acoso de los medios, pudieron ser factores determinantes en su separación. Otros dicen que fue la incompatibilidad de agendas, que ambos estaban demasiado ocupados con sus proyectos profesionales y que no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro. La ambición profesional, el deseo de triunfar en sus respectivas carreras, pudo haberlos alejado, impidiéndoles construir un futuro juntos. La falta de tiempo para compartir momentos íntimos, para disfrutar de la compañía del otro, pudo haber erosionado la relación hasta el punto de la ruptura. Pero la teoría más popular, la que más ha resonado en las redes sociales, es la que apunta a una posible infidelidad. Se rumoreó que Kerem había sido visto con otra mujer, y que Hande no pudo perdonarle esa traición. Esta teoría nunca fue confirmada, por supuesto, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Kerem quedó manchada, y muchos lo acusaron de haber arruinado la relación. Las redes sociales se llenaron de capturas de pantalla, de supuestas conversaciones, de fotos comprometedoras. La verdad o la mentira se mezclaban en un torbellino de acusaciones y desmentidos. Otros, sin embargo, defienden a Kerem y afirman que él nunca le fue infiel a Hande. Dicen que la ruptura se debió a una serie de malentendidos y a la falta de comunicación. Aseguran que ambos estaban pasando por un momento difícil en sus vidas y que no supieron cómo apoyarse mutuamente. La incomunicación, la falta de diálogo pudo haber generado una bola de nieve de malentendidos que terminó por destruir la relación. Y luego están los que culpan a Hande argumentando que ella era demasiado celosa y posesiva, y que eso terminó por asfixiar a Kerem. Dicen que Hande no confiaba en él y que lo controlaba constantemente. Esta teoría también tiene sus detractores, por supuesto, pero no deja de ser una posibilidad. Los celos, la inseguridad, pueden ser veneno para cualquier relación. La falta de confianza en el otro o el miedo a perderlo, pueden generar un ambiente tóxico que termina por destruir el amor. La verdad es que, como dije antes, nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó. Lo único que sabemos es que Kerem y Hande se separaron, y que su ruptura dejó un vacío enorme en el corazón de sus fans. Y lo más triste de todo es que, a pesar de todo lo que vivieron juntos, parece que su relación terminó de la peor manera posible. La falta de una explicación clara, de un cierre adecuado, dejó a muchos fans con la sensación de que algo quedó inconcluso.
Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Kerem se centró en su carrera como actor, protagonizando nuevas series y películas. Intentó distanciarse de la imagen de galán de telenovela y explorar nuevos registros interpretativos. Hande también siguió adelante consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Se convirtió en un referente de estilo, una influencer con millones de seguidores en las redes sociales. Pero a pesar de sus éxitos profesionales, muchos fans seguían esperando una reconciliación. El fantasma del Anker seguía presente rondando en el imaginario colectivo. Durante un tiempo, hubo rumores de que Kerem y Hande se habían reconciliado en secreto. Se les vio juntos en algunos eventos, y algunos fans aseguraron haberlos visto besándose en un restaurante. Pero estos rumores nunca fueron confirmados, y al final quedaron en nada. Eran meras ilusiones, falsas esperanzas que se desvanecían como humo. Hoy en día, Kerem y Hande siguen siendo amigos, al menos eso es lo que dicen. Se siguen en redes sociales, se dan likes a sus publicaciones y se envían mensajes de felicitación por sus logros. Pero la magia que existía entre ellos parece haber desaparecido por completo. La chispa se apagó, dejando un vacío que difícilmente podrá ser llenado. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque recientemente han surgido nuevos rumores sobre una posible reconciliación. Algunos fans afirman haberlos visto juntos en un viaje, y otros aseguran que están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Estos rumores aún no han sido confirmados, pero han reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. La llama de la esperanza se vuelve a encender, alimentada por la nostalgia y el deseo de un final feliz. ¿Será posible que Kerem y Hande se den una segunda oportunidad? ¿Podrán superar el gran error que los separó? ¿O su historia de amor ha llegado a su fin de manera definitiva? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí expectantes, esperando a ver qué nos depara el futuro. La incertidumbre es la única certeza que tenemos, el destino final de esta historia de amor sigue siendo una incógnita. Lo que sí es cierto es que la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar una relación. Es una lección de humildad para todos aquellos que idealizan la vida de las celebridades. Es un recordatorio de que al final todos somos humanos con nuestras virtudes y nuestros defectos. La vida de las celebridades no es tan perfecta como parece, detrás del brillo y el glamour se esconden las mismas frustraciones, las mismas inseguridades, los mismos problemas que todos enfrentamos. Y también es una historia de amor que nos enseña que a veces, las cosas no salen como esperamos. Que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos. Que a veces es mejor seguir caminos separados para poder crecer y ser felices. El amor no lo puede todo, a veces es necesario tomar decisiones difíciles, aunque duelan, para poder encontrar la felicidad individual. Pero a pesar de todo, la historia de Kerem y Hande siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Porque nos demostraron que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Porque nos hicieron soñar con un final feliz, aunque al final no se haya hecho realidad. Y porque nos enseñaron que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza. El amor que compartieron, aunque efímero, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Y ahora sí, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos recorrido juntos los momentos más importantes de su relación, desde los primeros rumores hasta el supuesto gran error que lo cambió todo. Hemos analizado las diferentes teorías y especulaciones que han surgido en torno a su ruptura. Y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de su historia. En resumen, hemos visto cómo la fama y la presión mediática pueden afectar una relación. Hemos aprendido que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos. Y hemos recordado que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión sobre el tema, no duden en dejar un comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la historia de Kerem y Hande. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue el verdadero motivo de su ruptura? Dejen sus comentarios, que me encanta leerlos. Y ahora sí, para finalizar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Les prometo que no se arrepentirán, tenemos los mejores chismes del mundo del espectáculo.
Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay tiempo para un buen chisme. Adiós, mis amores.